Muchas gracias, José Ángel, Andreu y Rafael, por la invitación. Deciros que es para mí un placer estar aquí hablando de las técnicas de imagen y cómo pueden ayudarnos en la ablación de fibrilación auricular para mejorar nuestros resultados y para hacer los procedimientos más eficientes, y deciros realmente que es un trabajo que, aunque empezamos a trabajar en esto a mitad del año 2019, pues en realidad se podría decir que es un trabajo de pandemia. Bueno, para empezar, estos son mis conflictos de interés, que en realidad los tengo, especialmente por la relación que tengo con la empresa Galgo Medical y Agas 3D, así que, bueno, espero lo tengáis en cuenta también. Y bueno, deciros que en ablación de fibrilación auricular pues es muy importante cómo dosificamos la energía que aplicamos a la pared de la aurícula. Y la pared de la aurícula es una estructura que tiene digamos, una profundidad que es muy variable de unos puntos a otros de la aurícula, que puede variar desde menos de 1 milímetro hasta 5 o más milímetros. Nosotros hemos visto pacientes con grosores auriculares de hasta 8 milímetros en algunas zonas, especialmente en algunos pacientes con cardiopatías infiltrativas o miocardiopatías hipertróficas, y que esto va a dificultar la manera en la que nosotros liberamos la energía que aplicamos para obtener lesiones que puedan ser transmurales y que al mismo tiempo, en las zonas en las que la pared sea más finita, no dañemos las estructuras circundantes. Por lo tanto, realizar ablaciones con un exceso de energía entregada al tejido puede causar problemas, como por ejemplo POPs, incluso perforaciones de las paredes, tanto de los ventrículos como de las aurículas, y puede dañar estructuras circundantes a la aurícula izquierda, como son fundamentalmente el esófago y el nervio frénico. Por lo tanto, demasiada poca energía entregada puede dar lugar a reconexiones y baja eficacia a largo plazo de la ablación de fibrilación auricular, y demasiada energía pues también es peligrosa. El problema es cómo llegar a una dosis apropiada para cada punto de la aurícula donde estamos aplicando energía. Brevemente, y para haceros así una visión general de cómo hacemos nosotros la ablación de fibrilación auricular, en el pre y el post pues todos lo hacemos igual, pero durante el procedimiento simplemente decimos que nosotros nos basamos en 3 pilares fundamentales. Uno de ellos es la utilización de pruebas de imagen, que en este caso es el TAC cardíaco y de venas pulmonares que hacemos antes de la intervención, y la utilización de anestesia general con un patrón de ventilación pues especial, y la utilización también de un único catéter para hacer la ablación de fibrilación auricular. Con este único catéter lo que hacemos es intentar adaptar la energía entregada, que la medimos mediante un parámetro que se llama Ablation Index, que tiene en cuenta diferentes cosas, como por ejemplo la estabilidad del catéter, la potencia entregada, el tiempo de aplicación, etcétera, etcétera. Y esto se basa en el análisis del TAC que realizamos antes de la intervención, y además intentamos hacer las ablaciones con anestesia general, controlando el patrón ventilatorio y haciendo una técnica de ventilación que se llama High Rate Low Volume, que nos proporciona una estabilidad del catéter muy elevada para hacer las cosas con la mayor precisión posible. Nosotros no somos los que nos hemos desarrollado estas técnicas de ventilación, y deciros simplemente que ya se ha comparado en la literatura, se han hecho estudios aleatorizados serios en los que se ve que hacer los procedimientos de ablación con anestesia general versus sedación consciente tiene beneficios en cuanto a la eficacia de la ablación a largo plazo, y que cuando se utiliza anestesia general pues es mejor, en comparación con una ventilación tradicional, hacer patrones de high rate low volume para que el catéter tenga más estabilidad, o incluso ventilación jet, en la que esto pues sería muy parecido a hacer un super high rate low volume para estos pacientes. Aquí os pongo un ejemplo. Abajo a la izquierda podéis ver cómo nosotros hacemos la ablación con un único catéter introducido por la vena femoral. Esto es todo lo que hacemos en términos de acceso vascular. A la derecha podéis ver la frecuencia real de ventilación, que suele oscilar entre 50 y 60 respiraciones por minuto, con un volumen tidal muy pequeñito que oscila en la mayoría de los casos entre 180 y 220 mililitros de volumen tidal. Y a la izquierda de la imagen podéis ver algo que hasta que nosotros empezamos a hacer esto pues era totalmente desconocido para nosotros, y que pensamos que era pues una cosa casi imposible, que es la estabilidad, la tremenda estabilidad del catéter para hacer las lesiones, y que permite que se alcancen los parámetros óptimos en mucho menos tiempo, y que uno sufra mucho menos cuando está haciendo la línea de ablación, que aquí podéis ver cómo quedan totalmente rectilíneas en comparación a cuando lo hacíamos antes sin anestesia general o sin esos patrones de ventilación,
en los que lo que hacíamos en lugar de All Indian pues era probablemente una nube de puntos, y de ahí que tuviéramos gaps y reconexiones a largo plazo que incidían en una menor eficacia del procedimiento. Esto también permite que la biofísica pura de la lesión también sea un poquito diferente. Bien, deciros simplemente que el hecho de hacer la ablación de fibrilación siempre con anestesia general nos permite también ser más seguros, utilizando técnicas que son de poco coste, como el ecocardiograma transesofágico, para guiar la punción transeptal y hacerlo de forma totalmente segura, y que también pues, el TAC nos da una información anatómica muy, muy importante y que nos sirve de ayuda pues, para hacer los mapas de la aurícula y para un montón de detalles más que podemos comentar a posteriori. Bueno, deciros que el TAC que hacemos nosotros, como podéis ver aquí en esta imagen, pues nos permite identificar con una gran precisión y ver el grosor de las paredes de la aurícula izquierda en los diferentes puntos de la aurícula, como vosotros mismos podéis ver aquí, que es una técnica fácil de implementar prácticamente en todos los centros, que la adquisición es rápida, se necesitan no más de 5 minutos para hacer la adquisición, se puede hacer el mismo día que el paciente viene a hacerse la ablación de fibrilación auricular, se puede hacer en pacientes que son portadores de dispositivos intracardíacos sin que la imagen sea de mala calidad, y que tiene una resolución submilimétrica que nos permite identificar con precisión el grosor de la pared pues, en cada punto de la aurícula. Después de esto, nosotros lo que hacemos es una segmentación de la aurícula en la cual con la plataforma de imagen que hemos desarrollado nosotros durante años, que es ADAS 3D, que supongo que ya muchos de vosotros la conocéis, y que nos permite identificar y codificar en color el grosor de la pared medido de forma radial desde el endocardio hasta el epicardio en cada uno de los puntos de la pared de la aurícula, y al final el tipo de imágenes que obtenemos son reconstrucciones en 3D codificadas en color y con el grosor de la pared identificado de forma binarizada desde menos de 1 milímetro hasta más de 4 milímetros, para de esta manera poder dosificar la aplicación de radiofrecuencia que hacemos en cada paciente y en cada punto de la aurícula. Este es el pipeline que seguimos. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se adquiere el TAC, cómo nos da la información del grosor de la pared al principio sin binarizar y posteriormente binarizada, para que el operador no tenga dudas de con qué potencia o qué ablation index tiene que aplicar en cada punto. Hacemos una reconstrucción electroanatómica de la aurícula izquierda, para la cual necesitamos entre 5 y 10 minutos con este único catéter, que es el catéter de ablación. Fusionamos con la imagen obtenida y postprocesada del TAC, y después aplicamos la radiofrecuencia dependiendo del color y el grosor de la pared de la aurícula en cada punto de los que nosotros hemos identificado que tenemos que pasar con el catéter de ablación para hacer el aislamiento de venas pulmonares. Aquí tenéis un ejemplo, otro ejemplo de un grosor de aurícula. Aquí veis cómo hay una gran diferencia en grosores, por lo que podéis identificar en los colores, en la distribución de los colores en esta aurícula izquierda. Esto corresponde a un paciente con miocardiopatía hipertrófica que tenía zonas de gran grosor en la parte anterior y en el techo de la aurícula, y cómo de esta manera nosotros seleccionamos pues, la potencia y el ablation index target que tenemos que aplicar en cada punto. Veis que el grosor es muy heterogéneo en pacientes en particular y que hay grandes diferencias de unos pacientes a otros. Aquí nosotros al principio estuvimos mirando a ver si podíamos tener un surrogate del grosor de la pared auricular en términos de voltaje, y aquí veis que en algunas zonas puede haber un poquito de parecido, pero que el voltaje no es utilizable como un estimador del grosor de la pared. Este es un ejemplo de un paciente con una aurícula gruesa, y aquí tenéis un ejemplo de un paciente con una aurícula muy finita. Esta aurícula, en su mayor parte, tanto en la parte posterior como en grandes partes o en grandes zonas de la pared anterior, tiene grosores que están por debajo de 1 milímetro. Por lo tanto, la aplicación de radiofrecuencia o de cualquier otro tipo de energía, incluso el frío también, pues debería de ser en este paciente mucho más cuidadosa. Además, también podemos sacar datos como, por ejemplo, que la ablación, al necesitar menos tiempo por aplicación, pues puede ser mucho más rápida en este paciente, y en fin, que los requerimientos van a ser muy diferentes entre unos pacientes y otros, no solamente en un paciente determinado, dependiendo de dónde estés haciendo la aplicación de radiofrecuencia. Aquí tenéis un ejemplo de cómo vamos seleccionando en cada punto el ablation index target, que aquí, pues en este caso, debe estar por encima de 400 por estar en una zona de más de 3 milímetros, y como aquí pues tiene que ser es apropiado hacerlo con menos energía por ser una zona de menor grosor.
Lo mismo en este otro paciente, que era el paciente de que tenía una aurícula pues fina en la mayor parte de toda la estructura de la aurícula izquierda. Además de esto, las técnicas de imagen nos pueden permitir ver estructuras como es el esófago en este caso, y nosotros hemos desarrollado también una herramienta que nos da una información tridimensional proyectada en la aurícula izquierda y que también utilizamos durante la ablación, que es un mapa de isodistancias con respecto al esófago. Es esta huella, que es una huella representada en 2 dimensiones, en realidad lo que nos está dando es información en 3D de la posición del esófago con respecto a la pared posterior de la aurícula izquierda, que es donde nosotros tenemos que hacer la aplicación de radiofrecuencia y que nos va a hacer o nos va a permitir hacer aplicaciones más seguras y en algunos casos haciendo el aislamiento de las venas pulmonares con una línea que modificamos con respecto a la máxima proximidad del esófago en la pared posterior de la aurícula. Alguien podría pensar que si nosotros modificamos las líneas, podríamos hacer en algunos casos, como por ejemplo en este, una ablación que fuera menos eficaz, y para eso nosotros, para validar la herramienta y para, digamos, validar que uno pudiera modificar la línea sin impacto en la eficacia, pues hicimos un estudio aleatorizado en el que lo comparamos y que podremos ver publicado dentro de poco, porque ya lo hemos analizado y está en fase de terminar la escritura del artículo. Pues no tiene ningún impacto en las recurrencias y que sí que evita el aumento de temperatura en el esófago. Aquí tenéis un ejemplo en el cual vais a poder ver de forma gráfica y de forma muy importante cómo la utilización de una sonda esofágica en algunos casos nos da una sensación de falsa seguridad, porque el esófago pues, tiene diámetros transversales que pueden ir desde los 2 hasta los 3 centímetros en muchos casos, y que cuando nosotros metemos una sonda de temperatura, pues podemos estar, como en este caso, con la sonda de temperatura muy cerca de la línea de ablación de las venas derechas, pero muy lejos de las izquierdas. Esto puede darnos sensación de falsa seguridad y nosotros hacer aplicaciones con un exceso de energía si no conocemos el grosor de la pared de la aurícula, y podemos lesionar el esófago. Esto es una cosa que no se ha tenido en cuenta y que probablemente es una razón muy importante por la que las ondas de temperatura no han demostrado aumentar la seguridad de los procedimientos de ablación en términos de complicaciones en el esófago. Esto está reconstruido con un mapa de ablación, obteniendo una reconstrucción 3D del esófago, al igual que lo hacemos en la aurícula izquierda. Bueno, el estudio que hemos hecho para validar la herramienta y comprobar que nos permite hacer ablaciones más seguras sin impactar en la eficacia, pues el Awesome Trial, que espero que se pueda ver pronto publicado. Bien, y simplemente nosotros le hemos llamado Ablation by Law o Ablate by Law a la técnica de ablación basada en la utilización de la imagen para seleccionar el ablation index en cada punto de la aurícula, y lo hemos comparado con el gold estándar en radiofrecuencia que teníamos hasta ahora, que eran datos que provenían del estudio CLOSE. La población que hemos incluido en todas las características era perfectamente comparable con el CLOSE, y las diferencias básicamente han venido dadas por la eficiencia. Es decir, utilizando esta información, nosotros hacemos un procedimiento que es mucho más eficiente. La duración del procedimiento está por debajo de 1 hora, la dosis de fluoroscopia utilizada está por debajo de 1 minuto, y además el tiempo necesario para obtener el aislamiento de las venas pulmonares pues se reduce aproximadamente a la mitad o menos. Aquí en esta gráfica podéis ver cómo con esta técnica de ablación, ajustando a la dosis precisa de radiofrecuencia en cada punto, bajamos desde 550 hasta 365 en la cara, en las zonas más anteriores de la aurícula, el ablation index medio necesario para obtener el aislamiento de las venas pulmonares, y en la pared posterior pues bajamos desde más de 400 a 350. Con esto lo que se consigue es una reducción media con respecto al CLOSE de un 33% en cara anterior, un 27% en la posterior, y una reducción del tiempo de aplicación en un 50%, que es muy, muy importante. Y estos son los resultados que obtenemos a largo plazo. El 95% de los pacientes están libres de recurrencias con un seguimiento medio de 1 año. La explicación de esto, aparte de que, teniendo en cuenta que reducimos mucho la aplicación de radiofrecuencia, es que hacemos aplicaciones de más ablation index en las zonas que son realmente gruesas de la aurícula, y probablemente tiene algo que ver también la estabilidad del catéter que obtenemos con el patrón ventilatorio que utilizamos con el paciente con anestesia general. Esto es una regla con la que han crecido todos nuestros médicos en formación, los fellows que tenemos que vienen a formarse con nosotros en Tecnon, y es la regla del 1.
Primero, la ablación debe de ser personalizada, es como hacemos todos los procedimientos de ablación en Tecnon, y en los procedimientos, idealmente, el objetivo debe ser que sean procedimientos de menos de 1 hora, de menos de 1 minuto de fluoroscopia y con menos de un 1% de complicaciones, intentando siempre hacer procedimientos seguros, rápidos y con un poco coste. ¿Qué es lo que tenemos a partir de ahora? Pues nosotros hemos seguido trabajando en esto y cuando parecía ya que era imposible hacer los procedimientos de forma más eficiente, hicimos el BYLOW cero fluoroscopia, en el que utilizábamos una dosis de radiación media que estaba por debajo de los 5 segundos por procedimiento. Luego hicimos el Awesome Trial para validar la herramienta de la huella esofágica basada en la identificación del esófago y su proyección en líneas de isodistancia con respecto a la pared posterior. Ahora estamos acabando, ya terminando la inclusión del BYLOW como estudio multicéntrico, porque realmente son datos que quizá puede resultar difícil aceptar tan buenos que bajando tanto la aplicación de radiofrecuencia se puedan tener estos resultados tan buenos. Tenemos ya el FDA approval, ellos le llaman el 510K, y precisamente por eso hemos podido incluir centros en Estados Unidos. Y a continuación lo que vamos a hacer, que ya estamos probando, es el Q.BYLOW, que es una situación especial de un catéter especial en el que va a ser prácticamente imprescindible que utilicemos el grosor de la pared, porque es un catéter que hace unas lesiones de forma mucho más rápida, pero que son menos profundas también. Y bueno, pues básicamente es este el esquema del Ablation BYLOW multicéntrico, que utiliza el TAC, que utiliza la huella esofágica, que es una técnica que se hace con un solo catéter y que se utiliza con anestesia general con un patrón de ventilación de high rate, low volume. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.